sistema totalmente distribuido, ya sea en un campus, ya sea en una instalación gubernamental o incluso alrededor del país. Podemos tener un sitio en cada estado, ¿sí? Todo esto va a determinar obviamente nuestra longitud de cableado. También tenemos que considerar protección de los equipos, llámese básicamente la energía, ¿sí? Y pues en un momento dado también una configuración de la red, que en este caso ahí no vamos, este tema sería un poquito independiente, pero básicamente también tiene que ver el diseño de nuestra red, con toda esta cuestión de saber si lo vamos a centralizar o no. ¿Okay? También aquí les muestro una pequeña tabla de referencia, donde en nuestro caso, si nosotros por las distancias requerimos tener mayor conexión, con esto podemos llegar a ciertos alcances, ¿no? Desde 550 metros, 5 kilómetros, 10 kilómetros o hasta 70 kilómetros, dependiendo del tipo de fibra y el tipo de base. ¿Sí? Estos son más temas técnicos de redes, pero aquí se los dejo para que ustedes lo tengan en cuenta en un momento dado, para saber, dependiendo la cantidad de video o la cantidad de cámaras a transmitir, puedan tomarlo como referencia. Esto sería para los enlaces. Y en el tema de conexión, básicamente ya de lo que viene siendo nuestro conmutador de datos o nuestro switch hacia nuestras cámaras, básicamente aquí nos mostramos las categorías del cable que actualmente están o son las más utilizadas, desde 5E, 6 y 6A. Aquí básicamente los vamos a regir sobre la norma de cable estructurado, que el máximo serían 100 metros. Básicamente desde punto fijo son 90 metros más 10 metros de patch cord en ambos lados, ¿no? Tanto del lado de la cámara, o sea 5 y 5, 2 y 6, o 8, perdón. Eso dependerá más o menos de esta, pero no debemos de superar los 100 metros, de acuerdo a la norma. Básicamente aquí las velocidades también la van a determinar nuestros equipos, ¿sí? Básicamente nuestras cámaras y los codificadores de red estarían utilizando solamente 100 megabits por segundo, ¿sí? Básicamente es el ancho de banda que estarían ocupando, para quien no esté relacionado con estos términos todavía. Y en el caso de los dispositivos centrales, o en este caso los servidores para los BMS, la red tendría que ser a 1 gigabit, ¿sí? Básicamente aquí también nos sugieren que en este caso el cable categoría 5 podría servirnos para las conexiones locales, es decir, del switch hacia la cámara, como mínimo. Ajá, eso básicamente lo ponen ahí como mínimo, porque hoy en día pues ya básicamente todo ya está en categoría 6. El cable 6, el cable 6A, básicamente tendría que ser para todos los enlaces entre switch cuando son de manera local, o inclusive pues ya en algunas cámaras. Esto no afecta. Si nos pusiéramos un cable de 6A a una cámara, pues no nos afecta, al contrario, tendríamos más fluido en el video y pues tendríamos mucho más capacidad, no tendríamos ningún problema. Y la fibra óptica la sugieren cuando la distancia excede al máximo permitido por el cobre, que obviamente pues son los 100 metros. Eso ya son criterios de cada instalación, de cada integrador, en un momento cuál le conviene más, porque también eso también depende del costo. ¿Okay? En la instalación del cableado, tanto local como distribuido, tenemos que considerar también estos criterios. Para los accesos, nos sugieren que todo el espacio tenga alguna tolerancia para poder mover cables e incluso agregar, ¿sí? Es decir, por ahí los criterios dicen que las tuberías o las canalizaciones deben de estar más o menos entre un 60 a un 70% de inicio, y pues tener esa tolerancia para estas dos cuestiones, ¿no? Mover o agregar, que eso en cualquier instalación es muy común. También tenemos que tener cuidado con los cables adyacentes, es decir, que no pasen en paralelo cables de alimentación con alto voltaje, no sé, 220, incluso 110, porque esto puede meter cierta interferencia que nos puede llegar a afectar a la imagen directamente, ¿sí? Y también cables que no sean de alta frecuencia, pues hace algunos años era muy común utilizar balastros en el tema de las lámparas, que esos balazos sí afectaban bastante el cable si no se cuidaba bien esa tolerancia. Hoy en día, pues digo, hay otras tecnologías en cuestiones de luminosidad, pero siempre es bueno cuidar todas esas cuestiones, ¿no? También que si hay cerca de una subestación,
todas las precauciones de tener las distancias con tolerancia. Ok, otra cuestión que es muy común, los sujetadores de los cables, realmente pues, cuántas veces el cable está sujetado con los famosos cinchos, ¿no? Los de nylon. Sí, eso realmente no son tan recomendables, no son recomendables en este caso, porque afectan el trenzado del cable UTP en su interior y eso pues obviamente directamente a la transmisión de nuestro video. ¿Ok? En este caso el velcro es la mejor opción hasta el día de hoy para poder sujetar esos mazos de cable o cualquier tipo de terminación que vaya sobre charola, por ejemplo, ¿no? Cables de servicio, ¿ok? Básicamente los cables de servicio son los que se van a utilizar dentro del rack, ya hablando específicamente de donde están nuestros equipos centrales de video o nuestros servidores, para poder hacer las pruebas, ¿sí? O cuando ustedes ya lleguen a configurar algunos equipos, siempre hay que dejar cables o tolerancias con esos, para esos cables, ¿ok? Y pues aquí otro punto y uno de los más importantes considero yo, aparte de otros, donde el flujo de aire tiene que estar debidamente calculado y especificado para que también permita la buena inyección y su escape del aire, ¿no? Obviamente, llámese la inyección, tendría que ser el cable del tipo que está en el ambiente, aire frío, y pues a la salida, pues obviamente ya disiparía todo lo que vendría siendo nuestro calor que generan nuestros equipos. Ahorita lo vamos a ver en una pequeña tablita. Pues obviamente lo que queremos es evitar pues que tengamos una mala administración del cable con todo esto que estamos viendo, ¿no? O sea, no queremos tener algún ejemplo similar a esto, ¿no? Estos son fotos reales y pues digo, la verdad desconozco de dónde son, pero bueno, yo sí he visto algunos casos aquí en México muy parecidos. ¿Ok? Bueno, dentro de todas esas cuestiones del diseño que estamos viendo, algo que también a veces se nos pasa por alto son los requerimientos de unidades de rack. Es decir, todos nuestros equipos que son para montaje en rack siempre se van a referir a unidades de rack, obviamente. Va desde 1, 2, 3, 5, dependiendo del equipo. Entonces, siempre es bueno tener pues obviamente, todos estos datos antes de pues llegar al punto de la compra del equipo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de algunos ejemplos. Estos modelos que vemos de la tablita al lado izquierdo son modelos de Pelco. Obviamente en su momento pues se van considerando. Por ejemplo, el que dice RK 5200 PS nos dice que son de 5 unidades de rack. Y así obviamente cada uno va haciendo una sumatoria de acuerdo a las unidades de rack que va a ocupar. Esto al final en un sistema ya de tipo MS es considerable. ¿Por qué? Porque regularmente normalmente consideramos un solo gabinete para todas estas cuestiones, pero no consideramos cuántas unidades de rack ocupa cada equipo. Entonces, pues me ha tocado escuchar donde pues se quedaron cortos en las unidades de rack y van a tener que adquirir otro gabinete, otro rack para colocar los equipos adicionales. Pero esto realmente en una instalación real, en una preingeniería, pues es muy importante no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque obviamente pues ese gabinete ocupa un espacio dentro del site. Y si ese equipo o ese site ya no tiene capacidad para otro rack, otro gabinete, pues estamos fuera, ¿no? Entonces de ahí estamos haciendo una mala preingeniería, un mal diseño desde ahí. Entonces por eso es un punto importante que es bueno considerar. ¿Ok? Pues bueno, también aquí, pues la cuestión es tomar en cuenta que todos nuestros equipos tengan sus accesorios correctos para el montaje en el rack, ¿sí? Que vengan con sus rieles y con sus ángulos de montaje correctamente para no tener arreglos, eh, pues sí, que se vean mal o tener algo provisional, porque eso también afecta, ¿no? al rendimiento de todos los equipos. ¿Ok? El otro punto que pues tenemos que considerar pues son los requerimientos energéticos. Siempre es recomendable y más en un site o en un equipo que pues obviamente pues ya es de tipo de videovigilancia, es tener una energía estable, limpia y protegida, de preferencia corriente regulada, corriente que sale desde un UPS o una unidad que está regulando siempre esa energía para cuidar los picos, ¿ok? Siempre también hay que considerar el número adecuado de salidas o de clavijas o de contactos, porque nuestros equipos también, la mayoría ocupa una sola salida, pero hay equipos que ocupan dos salidas.
caso de los switches. Ahorita lo vamos a ver por qué. También, pues siempre es conveniente cuidar la alimentación redundante, que sea realmente redundante. ¿Sí? O sea, eso es tener dos UPS o que de preferencia tengan dos UPS con líneas de energía de la comisión que vengan de manera independiente para tener esa redundancia real, ¿no? Como le llaman. No es crear solamente dos circuitos, eso ya quien tiene un poquito más de experiencia lo entenderá, pero ese punto también lo podemos ver posteriormente. Y pues bueno, también con todo esto es tener el buen cálculo del interruptor, o de, en este caso como lo conocemos como de la pastilla o del break, que esté correctamente evaluado para que cuando venga un pico realmente proteja ese equipo. Si lo calculamos de menos, o sea, de menos rango, ¿qué es lo que puede pasar? Que pues nuestro sistema se esté apagando, se esté botando esa famosa pastilla. Caso contrario, cuando está sobredimensionada, realmente viene un pico de luz y esa pastilla nunca se va a botar y nuestros equipos pues simplemente ya se quemaron o se dañaron. Entonces es muy bueno tener todas esas consideraciones para que eso no nos llegue a pasar. Y pues bueno, siempre es considerar el suministro de un pequeño UPS dentro del rack en caso de que no se tenga energía regulada. Eso para protección principalmente de los equipos del gabinete. Siempre hay que tener una buena tierra confiable. Este punto también es muy importante porque realmente aquí a veces la tierra física o la tierra electrónica no, a veces no ni siquiera la tomamos en cuenta, pero es muy importante porque realmente esta tierra lo que va a hacer pues, obviamente es proteger nuestros equipos y también no es bueno mezclar porque realmente en campo o en los proyectos siempre se habla de una energía de tierra física y una de tierra electrónica, como lo acabo de mencionar. La tierra física regularmente la ocupan para aterrizar todos los que son los chasis, los racks, las tuberías, y la tierra electrónica siempre va a aterrizar solamente los equipos activos, llámese switch, llámese servidores, llámese grabadores, todo lo que tiene que ver con nuestro equipo electrónico. Entonces, y si estas dos tierras en un momento dado no están bien separadas, o si se combinan una con otra, esto, lejos de ser un bien a nuestro sistema o nuestra instalación, puede perjudicar, porque esa combinación de tierra, obviamente siempre saber al que tenga menor resistencia, y que en el momento si hubiera un rayo o hubiera una sobrecarga, siempre saber al de menor resistencia. Entonces, ese punto siempre hay que cuidarlo. Y en el caso de las cámaras, cuando van colocadas en poste, pues también se recomienda que estén aterrizadas o que tengan alguna, en este caso, en un pararrayos, o de lo contrario, pues también me ha tocado donde pues si la cámara no puede tener un buen aterrizaje, es dejarla aislada del poste, como comúnmente en el medio se le llama flotar la cámara. ¿Sí? Esto también no pasa nada si no le ponemos ninguna tierra y puede ser benéfico porque si en un momento cae un rayo, una descarga, si la cámara está aislada o flotada, pues simplemente tiende a disminuir el riesgo de que se dañe, ¿no? ¿Ok? Y pues bueno, esta tierra, si en el caso de ser dentro del site, pues se recomienda que esté distribuida entre todos los racks como un solo sistema. En caso contrario, pues también eso tendría que ser consideración para nuestro diseño. ¿Ok? Y bueno, aquí también se les muestra una pequeña tabla que será recomendable o sugerida para cuando hacemos el cálculo de toda nuestra energía. Aquí, de acuerdo a nuestro modelo del equipo, del lado izquierdo, como lo vemos, el modelo, vamos a hacer una tablita de qué tipo de consumo va a tener. ¿Okay? Por ejemplo, el caso NET 5501 XT dice que va a tener un consumo de 12 volts de corriente directa. En el caso del PoE, pues el PoE va cargado sobre el switch. Cuando en este caso, el BXA3-ACC va a va a estar conectado a la corriente principal, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una sumatoria de todo lo que vamos a consumir. Entonces, esto nos va a llevar realmente a tener bien controlado esta. Ok, dentro de nuestro site o nuestro ambiente donde colocaremos nuestros equipos, vamos a tener que cuidar estos tres puntos claves, que realmente son algo que son los principales, que son la temperatura, el manejo del aire dentro del rack y la disipación de calor. En la temperatura ambiente,
En la mejor práctica se habla de que se debe de mantener entre los 17 y los 20 grados centígrados en la parte exterior o en la parte ambiente del site. ¿Sí? Aquí nos dice, la temperatura ambiente es la temperatura del aire que entra en el dispositivo. ¿Ok? Eso es lo que tenía que estar afuera. Dentro del rack, el manejo del aire, pues básicamente nos habla sin tener puntos calientes. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es un punto caliente. Y bueno, la disipación de calor, pues básicamente es precisamente eso, que el aire acondicionado pues nos ayude a mantener la temperatura ambiente deseada dentro de nuestro gabinete, ¿ok? Y de preferencia en un site de diseño que el aire fluya de la parte de abajo hacia arriba, para que también esto nos ayude a mantener un buen control de esta temperatura, ¿ok? En esta tablita, siguiendo el mismo ejemplo de nuestros equipos, porque nuestros equipos siempre nos van a arrojar todos estos datos desde la ficha técnica, que es algo muy importante que también regularmente a veces no consultamos hasta que la necesitamos. Entonces, siempre es bueno tenerlo en cuenta desde antes. Entonces, para los requerimientos ambientales y enfocándonos un poquito hacia todos nuestros equipos nos van a decir en su operación cuántos watts van a ocupar, y en este caso el punto principal son los BTUs hora. Los BTUs hora, simplemente hablando en un sistema, en unas palabras más sencillas, es el calor que va a generar nuestros equipos para cuando esté en su máximo, y ese calor lo tenemos que disipar. Siempre nos va a decir nuestra ficha técnica su mínimo de temperatura y su máximo de temperatura. Entonces, si siempre los equipos los mantenemos en el punto medio o en el umbral medio, va a tener un óptimo rendimiento, y eso por consecuencia nos va a aumentar su vida útil del equipo, que eso también es muy importante. Sí, o sea, esto entra dentro de lo que es el cuidado y los mantenimientos a nuestro sistema, que si no cuidamos esta temperatura, pues simplemente con el tiempo se van degradando los componentes, y pues en poco tiempo pues llegan a presentar fallas. ¿Ok? Entonces toda esta sumatoria de BTUs de todos nuestros equipos se tiene que considerar, y en un momento dado para un sistema donde va a haber más equipos o más gabinetes, se tendría que entregar a la persona que estaría calculando todo el aire acondicionado, para que también lo dimensione, digo, hablando ya en una instalación mayor, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. ¿Ok? Aquí vemos el slide de los puntos calientes que mencioné anteriormente, básicamente ya hablando de una cámara térmica. Aquí tenemos dos ejemplos. En el caso 1, nos menciona que la temperatura entrante es de 23.13 grados y la temperatura saliente es de 33.29 grados. O sea, básicamente tenemos una diferencia de 10.34 grados más en la salida de temperatura. Por eso es muy importante que la temperatura del site siempre esté entre los 17 y los 20 grados como recomendación. ¿Ok? Si pudiera estar un poco más abajo entre los 16 y los 18, pues sería mucho mejor. Pero eso también ya dependerá mucho de las condiciones del sitio. ¿Ok? Entonces, aquí también tiene mucho que ver en el caso 1 el acomodo de los equipos. Como lo vimos en la tabla anterior, ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestros equipos que nos van a generar más BTUs o más calor. Entonces, aquí la recomendación, pues obviamente es que los equipos que generen más calor o más BTUs se coloquen en la parte superior, como en el caso 2, ¿no? Entonces, eso ya dependerá también a criterio o dependiendo de las normas, porque también el acomodo de los equipos dentro de los gabinetes, dentro de los racks, cuando son muy rigurosos, se rige bajo una norma. Entonces, en el caso 2, con este acomodo, tienen una temperatura entrante de 20.45 grados y una temperatura saliente de 30.80 grados, y pues la diferencia básicamente es la misma. ¿Ok? Entonces ya dependerá un poquito ahí de los criterios de cada uno, pero sí es bueno considerar estas cuestiones. ¿Ok? Y pues seguimos con el tema de los gabinetes o de los racks. Aquí pues hablamos específicamente del flujo de aire. Aquí se recomienda que el gabinete no se presurice nunca, o de preferencia pues no. O sea, realmente siempre tiene que haber aire fluido, ¿sí? Y pues dice que también entre espacios, digamos, en el acomodo de los equipos, entre un equipo y otro, no es conveniente dejar
libres la unidad de rack entre dispositivos. ¿Por qué? Como lo vemos aquí en el ejemplo, las flechas rojas representan el aire caliente, obviamente, y el aire azul, el aire frío o el aire de ambiente. Entonces, cuando el aire frío entra al equipo, ¿sí?, dentro del rack, fluye, pero este aire caliente simplemente lo que hace es salir por ese espacio que estamos dejando y retornar a nuestro equipo. Entonces, ahí no estamos disipando calor, estamos simplemente pues circulando el aire caliente dentro del mismo rack. Entonces, ahí nuestros equipos serían los únicos afectados, ¿no? Entonces, esa recomendación se hace para no tener este reflujo de aire caliente. ¿Ok? Ahora, pues aquí también nos dice que si utilizamos una extracción de aire, que algunos gabinetes o la mayoría de los gabinetes llevan sus extractores o ventiladores en la parte superior, no permita que los respideros estén abiertos en la parte superior del bastidor. Aquí, como lo vemos en la parte superior, si en el caso de que estuviera abierto, va a entrar aire frío y el flujo del aire caliente que viene de abajo hacia arriba simplemente no va a llegar a nuestro disipador y va a empezar a ocurrir un fenómeno ahí medio raro, pero tampoco estaríamos teniendo una buena disipación de nuestro calor. ¿Okay? Otra recomendación que se nos hace es que dice que en la parte superior de nuestro gabinete el máximo recomendado para un espacio vacío sería de 6 unidades de rack. ¿Ok? En el caso de los gabinetes cerrados, ¿sí? Podemos utilizar paneles en blanco o colocar los equipos que no ocupen, aquí dice la ingesta de aire, pero más bien es que no requieran el flujo de aire por la parte frontal, los pueden colocar en la parte superior de nuestro gabinete, como lo vemos aquí en el ejemplo, ¿sí? Y esto va a ayudar que también pues, el aire fluya de manera correcta hacia la parte superior. ¿Ok? Aquí, pues, en este tema o en este punto, ya que hablamos de nuestro gabinete y ya aquí estamos viendo un ejemplo dentro de un site, cuando tenemos bastantes gabinetes, el acomodo, si a nosotros nos tocara o no supiéramos cómo colocar nuestro gabinete dentro del site, porque a veces llega a pasar donde dicen, aquí está tu espacio, y ya tú lo colocas, siempre es bueno preguntar o consultar cuáles serían nuestros pasillos de aire caliente y cuáles serían los de aire frío. Así como lo vemos en el ejemplo, pues obviamente ya en los pasillos que se van creando, los pasillos fríos son los accesos de aire ambiente y los pasillos calientes son los donde sale el aire caliente o los que generan mayor calor. Y en este site el flujo tendría que ser igual del piso hacia arriba también para disipar todo ese calor. Esa es la recomendación que se hace para también, o incluso cuando tenemos un espacio donde nos van a dedicar para colocar nuestros equipos, pues también sería bueno nada más mantener esa observación, porque hay paneles donde pues tienen acceso frontal, acceso trasero, pero a veces pues son muy similares las puertas, entonces digo, también eso es considerable dentro de una instalación y en campo. ¿Ok? Y pues bueno, aquí igual, de igual manera no queremos tener problemas con el flujo de aire o tener todos estos problemas, ¿no? Como los vemos aquí. Y como les vuelvo a mencionar, aquí también son fotos reales, son fotos de algunas instalaciones que están por ahí. Espero que ya no existan, pero es algo que puede llegar a pasar. ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos a entrar a hablar de otro punto, pues también pues, muy importante, todos son importantes, pero así como hemos venido hablando un poquito de todas las consideraciones desde la comunicación con nuestro cliente, tipo de cámaras, diseño, consideraciones de electricidad, de espacios, etcétera. También otro punto que regularmente casi no se menciona o casi no se toma en cuenta es el cuarto de monitoreo, cuarto de control o caseta de vigilancia, como lo quieran ver. Entonces, me ha tocado como experiencia pues ver o entrar a algunos, pues si se les puede llamar cuartos de monitoreo, donde realmente nada más cabe pues las pantallas, el grabador, el operador con su mesita y su silla. Y literal, para poder entrar a él, tiene que levantarse, meter la silla, abrir la puerta y salir. Y para poder entrar a trabajar, no solamente una persona puede entrar, ¿no? Entonces, realmente también a veces los monitoristas están en condiciones muy austeras, se puede decirlo así,
por estos factores que no se toman en cuenta, ¿no? Incluso pues ahí comen, ahí realmente están todo el día, ¿no? Entonces, algo que se tiene que cuidar dentro del cuarto de monitoreo son los espacios físico-espaciales, obviamente aquí lo menciona, como la iluminación, campo visual, la humedad y la ventilación. Los funcionales, pues obviamente la temperatura, cuidar la acústica, el ruido, obviamente aquí yo le resalté un poquito la jornada laboral. ¿Por qué? Porque la jornada laboral para un monitorista debería de ser más corta. Realmente la recomendación, y está comprobado que un monitorista después de 3 horas de laborar en un video wall o estar monitoreando, pues de alguna manera se vuelve ciego, literalmente o entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente ya no tiene la misma reacción. Ya realmente ahora sí que está viendo, pero ya no ve, ya no reacciona. Entonces de ahí surgen otras cuestiones para las cámaras, que eso lo veremos en otro webinar, que son los videos analíticos. Pero este punto es muy, muy importante. Ahora, la carga de trabajo también, donde realmente si no llegó su compañero, pues también se quedan al siguiente turno, etcétera, ¿no? Entonces ya realmente ahí va mermando un poquito esas cuestiones. En el tema tecnológico, pues obviamente se les tiene que enseñar todas las funciones del equipo y tener una buena capacitación realmente para poder tener los buenos resultados que esperan también nuestros clientes. ¿Ok? Perdón. Y pues obviamente otro punto pues es la ergonomía. ¿Sí? La ergonomía pues se refiere a tener el espacio adecuado, tener las distancias de las normas requeridas pues bien establecidas de entre los monitores y el espacio de los operadores. ¿Ok? Estos 4 puntos, como les mencionaba, son muy importantes y que regularmente siempre los dejamos de lado. Perdón. ¿Ok? Aquí en esta tabla, pues vemos un ejemplo o unas recomendaciones acerca de las distancias en la cual se debe estar observando la pantalla de acuerdo a su tamaño en pulgadas. Ok, aquí vemos de abajo hacia arriba desde 9 pulgadas hasta 60 pulgadas, ¿no? Obviamente ahí nos recomienda las distancias mínimas. ¿Por qué? Porque obviamente pues también esto es pega directamente pues a la vista y pues obviamente ya hablando del monitorista, pues de tantas horas estar en una posición incómoda hacia el cuello, ¿no? Incluso hay gente que también en Estados Unidos pues, se llega a incapacitar porque supuestamente están en malas condiciones ergonómicas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso, pues por salud visual también. Ok, pues bueno, aquí vemos ya más esquemáticamente, o más gráficamente, perdón, pues las consideraciones que nos hacen, ¿sí? Básicamente, pues es siempre cuidar los ángulos de visión de un operador y pues minimizar los movimientos de la cabeza para tareas habituales y críticas, es decir, que las tareas principales siempre el operador las puede estar ejecutando de manera eh, pues directa sobre el escritorio sin tener que hacer movimientos bruscos, ¿no? del cuello para que también esto en la operación pueda estar haciendo mejor su labor. ¿Sí? Aquí de acuerdo a la tabla de colores vamos a ver que el color azul pues dice que es el movimiento ideal para el ojo, unos 15 grados de alguna manera a la hora de poder estar monitoreando. A 35 grados pues dice que es el máximo ángulo permitido por el ojo en el movimiento. En 60 grados pues ya ella requiere el movimiento de los ojos y del cuello. Y en los 95 grados pues sería el máximo de ambos, ¿no? Tanto del ojo como del cuello, para poder cuidar o por estar haciendo sus labores, pero realmente eso ya sería algo muy, pues ya muy complicado porque realmente si tiene pues que cuidar las camas en la parte de enfrente y por otro lado tiene estación de trabajo para cuidar otro sistema y del otro sistema, pero estos sistemas le están generando alarmas, pues también sería un poquito complicado estar viendo en todo, ¿no? Entonces realmente también si el movimiento o el monitoreo dependemos del operador, pues esto se vuelve un distractor y se vuelve un factor que lejos de beneficiarnos nos va a perjudicar. Entonces realmente pues también hay que cuidar o hacer sugerencias para nuestros clientes donde pues realmente que no nos recomienden la famosa mesita, ¿no? Pues ahí te pongo una mesita y me pones el monitor y hay que trabajar, ¿no? O sea, realmente también hay que cuidar toda esta parte porque en un futuro esto se vuelve una bola de nieve que si no se cuida, pues simplemente a ellos también pues su operador no les va a dar el resultado esperado, ¿ok? Entonces, con estas recomendaciones y con este punto, pues llegamos al final de nuestro segundo webinar. Espero que pues también algunas cuestiones les hayan hecho clic y las lleven a cabo y pues podemos profundizar en otro tema o en otro
webinar que ustedes sugieran pensando en lo que ustedes ya requieran puntualmente. Estos dos primeros webinars pues fueron dirigidos principalmente para tener algunos conceptos o gente que está iniciando en el campo de videovigilancia, para que también se vayan entrando poco a poco y no sea algo que les llegue de golpe y no sepan cómo atacarlo. Entonces, de mi parte, sugiero que pues si tienen algún tema de interés, algunas preguntas ahorita, pues podemos resolverlas, las que estén de manera inmediata, las que requieran un poco más atención, se las contestamos vía correo o vía conferencia, pero sí también sería recomendable o sería muy agradable que ustedes nos recomienden temas o puntos de interés sobre la marca o sobre algún tema en cuestión de videovigilancia. ¿Ok? Voy a permanecer unos minutitos sin la cámara, esperando las preguntas para interactuar con ustedes. Y pues bueno, de antemano les doy muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier consulta, cualquier pues tema, cualquier proyecto que quieran checar con Dielsa y con Pelco o con una cuestión de esta cuestión de seguridad, lo podemos checar. Y pues les agradezco mucho su atención y gracias.